cordial saludo a todos los amigos y escuchas y seguidores de Radio Distractor, el espacio de juanchoparada.com que tenemos cada semana o cada vez que tenemos excelentes invitados como el día de hoy para hablar de cultura, entretenimiento y en este caso de series. Pero en este caso, como ya saben que hacemos nuestra edición Colombia de series y producción nacional, pues tengo el placer de presentarles una producción ganadora de una convocatoria del Ministerio de las TIC que se llama La Wedding Planet. Y es una serie que, además de recibir este gran reconocimiento y que ya la podemos ver en Canal Capital, por lo menos ya en Bogotá, ya a nivel nacional, pues tiene muchísimos temas interesantes, sobre todo desde su concepción, porque ganó una convocatoria dirigida exclusivamente a mujeres, y esa es la naturaleza del tema del día de hoy, pero adicionalmente, por otra razón muy importante también, y es el regreso de una gloria de nuestra actuación, como lo es María Cecilia Botero. Y el día de hoy tengo a la creadora de la serie, a María Ángela Urbina, y a María Cecilia Botero el día de hoy, a quienes les doy las gracias por estar en este programa. Muy buenos días y ¿cómo se encuentran? Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Hola, María Ángela. Hola María, hola Juan, qué alegría saludarles. Muy bien, pues para empezar y para que María Ángela nos ubique en el contexto, bueno, María Ángela, para los que quieran conocer un poco más de su trayectoria, ella pues, va a hacer su primera serie de ficción, pero ella tiene tradición, entre otras cosas, porque ella ha estado con la iniciativa de las Igualadas del diario El Espectador y también es escritora. Así que, de alguna manera, quizás el tema audiovisual quizás sea un debut, pero nos contará un poco más sobre esto. María Ángela, cuéntanos de dónde surge la idea de la Wedding Planner y si es tu primera experiencia audiovisual. Bueno Juan, pues la Wedding Planner es un bichito que se me metió en la cabeza. La verdad, recordando padres e hijos. Yo decía cómo sería increíble tener una serie que diera cuenta de cómo son las familias del presente, así como en su momento lo hizo Padres e Hijos, que era pues la novela seriada que me acompañaba a mí todos los días cuando llegaba del colegio en Cúcuta y me sentaba a almorzar y a ver Padres e Hijos. Y yo pensaba, bueno, ¿cómo sería un padres e hijos del presente, un padres e hijos atravesado por todas las conversaciones que estamos teniendo hoy y que ya no podemos evitar? Antes, temas como la sexualidad, el amor, las relaciones, el aborto, eran temas que escondíamos por ahí en una gaveta y decíamos, de esto nunca se puede hablar. Y yo creo que cada vez pues se hace imposible huir de esas conversaciones y creo que es bueno tenerlas en familia. Entonces, esta es una serie que da cuenta de eso, ¿no? Como de cómo hablar sobre estos temas que pueden ser complejos adentro de las familias, porque es mejor hablarlos adentro en casa, y también cómo son las familias del presente, cómo están conformadas, porque pues son familias muy diversas y pues hablar de eso mientras nos reímos un poco y yo creo que también mientras lloramos un poco. Ok, y ese es otro de los temas que me llama la atención de esta propuesta. Estos, digamos, siempre desde una perspectiva dramática nos han hablado que el humor es una llave de acceso para que la gente comprenda muchas de las cosas que nos ocurren alrededor, pero siempre con una perspectiva de enseñanza. En este caso, ¿tienes algún referente o tuviste algún referente, además de padres e hijos, para introducir el elemento humorístico o por lo menos que tuviera esa clave de, digamos, lo que podríamos llamar hoy en día una comedia dramática? Sí, pues fíjate que, y con esto te respondo la pregunta que me habías hecho antes que se me escapó, y es que yo, pues bueno, estudié periodismo, hice este programa que se llama Las Igualadas durante 5 años en El Espectador, dedicada a hacer periodismo con visión de género, periodismo feminista, y, eh, y tuve la sensación de que definitivamente el periodismo es muy necesario y muy importante para dar transformaciones sociales que permitan que las mujeres y todas las personas vivamos en un mundo más justo, pero que no había nada como el humor tal cual como tú lo estás diciendo, el humor, la cultura, dentro de la cultura la telenovela, que ha sido lo que nos ha criado culturalmente aquí en Colombia, pues para construir visiones de mundo. Entonces, pues primero mis referentes son esas telenovelas con las que fui criada, sin duda
no sé, Betty la Fea, Pecados Capitales, eh, novelas en donde el humor y el drama estaban muy presentes, pues tengo que reconocer que fueron mi influencia, pero pues luego ya más grande y con todo el acceso a las plataformas digitales que hemos tenido en el curso de los últimos años, pues esa formación criolla se empezó a cruzar con otros referentes que son muy importantes en esta serie, como Modern Family, por ejemplo, o Fleabag, que es una serie que también por medio del humor pues nos muestra a una mujer imperfecta con la que muchas podemos conectar. Entonces hay como una mezcla de esos referentes criollos con esos referentes más gringos, podría decir, o más anglo. Ok, y en este caso la propuesta de la serie, entiendo que hay varias organizaciones detrás de ella. ¿Cómo concursan en el Mintic? Y desde luego, ¿cómo reciben el haber ganado? No, pues muy felices, imagínate, esta serie es una coproducción de Primutaf, Fuentes y Gracia. Primutaf pues es una productora audiovisual que venía con pues mucha experiencia, sobre todo haciendo documentales y pues hacer ficción siempre había sido muy importante para su directora, que es Tatiana Prieto, y la productora general de esta serie. Y ese interés pues se encuentra conmigo y con el de Puentes. Puentes es una organización que trabaja en la defensa de los derechos humanos y ellas tienen una plataforma preciosa que se llama Familias Ahora. Y Familias Ahora lleva años investigando, haciendo entrevistas, obteniendo datos estadísticos sobre cómo son las familias del presente, qué es lo que les preocupa a las familias, cuáles son esos temas más retadores para las familias de hoy, cómo podemos conversar mejor en familia sobre feminismo, sobre sexualidad. Y en esa investigación, pues es que yo me inspiro para sentarme a contar esta historia. No es únicamente una historia como que sale de la creatividad, ¿sí? O que se me ocurrió así mirando pajaritos, sino que está fundamentada en una investigación pues muy sólida con muchos datos que tuve la fortuna de pues de revisar y de obtener, y yo creo que ese cruce entre el humor y la información, ¿no? Que está ahí, pues es lo que permitió que esta serie conquistara a las personas que fueron jurado de esa convocatoria. Y desde luego, algo que también le añade plus, además de la actualidad del tema y de obviamente estar alineado con estos valores actuales, es entre otras la razón o la segunda razón por la cual tenemos, y me siento muy orgulloso de presentar a María Cecilia Botero, que me imagino desde un primer momento, cuando no sé cómo habrá sido el contacto, pero me imagino que cuando le llegó la propuesta, me imagino que inmediatamente se enamoró de ella. María Cecilia, bienvenida y cuéntanos. ¿Qué fue especialmente lo que le llamó la atención de la Wedding Planner para interpretar el personaje de Estela? Pues, hola, gracias. Yo creo que precisamente eso que estaba hablando María Ángela, de eso precisamente, de que son temas tan actuales, tan necesarios, tan poco bien tratados, y cuando leo los libretos y me encuentro con que está bien tratado, que está directo, sin necesidad pues de ser escueto, pero sí directo, y, y que además es eso, hacer algo que a uno le gusta como actriz, un personaje lindo, encantador, una mamá muy chévere me pareció, y que además esté dejando estos cueticos, estos mensajitos ahí, me pareció que era delicioso de hacer, como evidentemente fue. Qué chévere. Otra cosa que, bueno, a partir de la trayectoria que tiene María Cecilia, me imagino que escoger proyectos en comedia, o en este caso, además del tema, por lo que exige a nivel interpretativo, pues digamos, convencer al público de hacer reír. En este caso, ¿qué de la comedia? Porque aquí en Colombia hace muchísimo no se hacía o no se han vuelto a ver como producciones en ese sabor cómico que de pronto incluso usted también protagonizó o hizo parte. ¿Qué de pronto le devuelve a la televisión una producción colombiana que toma de nuevo las banderas del humor? Pues es que yo creo que acá lo más importante es que hemos aprendido que hay que hacer el humor en serio, nunca pensando en hacer reír, sino más bien en que el mensaje llegue. Las situaciones son divertidas, las situaciones son cómicas, pero los personajes son serios, es en serio. Y cuando esas dos cosas están bien mezcladas, el resultado es así.
es eso que te saca la sonrisa, porque acá no se trata de que uno se desternille de la risa, porque para eso están otros programas, pero sí este tipo de humor en el que lo que dices es en serio, pero es de una manera tan bien escrita y tan bien manejada que te saca la sonrisa, que te hace sonreír, que te hace inclusive pensar de alguna manera distinto semejantes temas, porque estamos hablando de lo que dice María Ángela, de sexualidad, imagínate, matrimonios de personas del mismo sexo, el tema del aborto, el tema, por ejemplo, de las redes con los niños hoy en día, que es uno de los temas que más atención se le debe poner. Y todo eso está ahí y mostrado de una manera también mostrada que uno no tiene que hacer ningún esfuerzo para que la gente se ría. La situación está hecha perfecta. Bueno, ahora hablemos un poco de la estructura de la serie. Son 6 episodios y el eje de la historia es una pareja de dos hombres que desean casarse. Realmente, todavía, yo no sabía bueno, seguramente también es porque no he profundizado mucho en Colombia, pero sí he visto de Estados Unidos y comedias clásicas de mucho estilo de que hay personas que planean bodas. En este caso, la perspectiva de elegir a una planeadora de bodas ¿es real? ¿Existen personas que se dedican a esto? Sí, Sí. claro que sí. ¿Y qué tan complejo es? Yo nunca o sea, pues en Colombia como uno siempre dice, no, eso le toca al papá, a la mamá de la novia, pero no tener a Uy, alguien para eso. Juancho. Juancho, estás desactualizado, Juancho. Un poquito, pues no me he casado además, ¿no? Debe ser eso. ¿De dónde viene Cuéntale, todo? María Ángela, tú, que hiciste tu investigación. Sí, imagínate, yo me casé en agosto y resulta que yo dije, todo el mundo me decía, tienes que tener una organizadora de bodas, una wedding planner, que además es un término en inglés que dejamos en inglés porque la gente lo usa mucho en inglés, pues lo que significa es planeadora de bodas. Y la gente me decía, no, tú tienes que tener una wedding planner y yo, ay, no. Pues cuando empecé a hacer el matrimonio, que fue antes de que esta idea apareciera en mi cabeza. Y yo, ay, no, yo voy a organizar eso por mi cuenta con Juan Pablo, que es mi esposo, y lo vamos a organizar entre los dos y ya está. Y de repente, de verdad que es un evento que hay que montar, que cada vez es un evento que requiere cosas como más profesionales, que hay mucha gente que se gana la vida como planeadora de bodas y últimamente yo solo conozco parejas pues, de distintas clases sociales que contratan una planeadora de bodas que se encargue de eso. A veces es más cercana, a veces no, pero siempre tienen una persona y además es un trabajo que hacen más mujeres que hombres. Entonces, pues por eso la protagonista de nuestra historia se llama Eliana, está en sus 30, le va muy, muy mal en el amor a ella, pero se dedica a organizar matrimonios de otros. Pero mira que es interesante ese contrapunto entre el personaje principal con el hecho de que quienes se casan y quieren, bueno, digamos, una vida, digamos, en teoría más organizada, son dos hombres. ¿Ese era también intencional dentro de la propuesta del argumento? Sí, pues en realidad lo que quería mostrar desde el comienzo, lo que nos interesaba en equipo era que pues ella pudiera aprender cosas, ¿no? Que fuera un personaje que tuviera un viaje y una transición, porque pues así es la vida, ¿no? Yo lo que pienso hoy definitivamente es una evolución de lo que pensaba hace 5 años, ¿no? Y yo creo que eso, pues en un periodo de tiempo más comprimido, es lo que le pasa a Eliana en esta historia, y es que ella arranca la historia pensando que el amor es pues que el amor no es para ella, ¿no? Y que si lo único que importa de los matrimonios es que le den a ella con qué comer, gracias a este amor de esta pareja de Domingo y Luis, que son estos dos hombres que la contratan, pues ella termina descubriéndole el gustico como a las familias, sobre todo entendiendo que no tienen por qué ser el modelo que nos enseñaron de la mamá, papá, niña, niño, perro, que si es así bien, pero que si no es así, pues también está También. bien, ¿no? Sí. Ella, por ejemplo, su familia es su mamá, Estela, que es el personaje aquí de María, y su mejor amiga y la hija de su mejor amiga, que terminaron siendo su familia. Y eso también es una forma de ser familia.
A veces a mí me ha pasado, ¿no? Mi mejor amiga de infancia quedó embarazada muy joven y yo soy la madrina de ese niño y ese niño es como mi sobrino, así no tengamos un lazo de sangre y esa es mi familia. Sí. Ok. Además creo yo que si hubiera sido una pareja eh, más común, heterosexual, un señor, una niña y un muchacho, habría sido más fácil y era más chévere para la historia que no fuera tan fácil, que tuviera que pasar por todo lo que tuvo que pasar precisamente para aprender, ¿no? Entonces creo yo que si hubiera sido la típica pareja, pues la cosa habría sido más sencilla. Pero estos dos locos, que además quieren casarse con un pastor, o sea, con todas las de la ley, entre comillas, pues será muy loco, muy loco. No, absolutamente. Pero detrás de esto, como también hay un mensaje interesante, es el tema de la conversación sobre estos temas. Por ejemplo, desde su cotidianidad, ¿qué tan fácil es poder plantear, hablar sin que terminen separados, eliminado del chat de la familia por hablar de estos temas o por presentar a amigos? ¿Cómo es la dinámica, digamos, en la realidad de que si es fácil o no es fácil hablar de sexualidad? En la familia actual. O sea, hoy en día debería uno pensar que ya hay más elementos para hacerlo, pero me da la sensación que aún nos falta mucho al respecto. ¿Cómo te Mm. va a ti con eso, María? No, pues lo que pasa es que ya mi hijo está tan grande que ya ni me acuerdo cómo fue el tema con él. Pero, pero yo sí creo que cada vez es más fácil y creo que sobre todo el tema de las redes está obligando a las familias a abordar esos temas, porque los niños tienen acceso, que no tenían los niños antes, semejante posibilidad de enterarse de todo, y lo peligroso es que ellos se enteran de pronto de la manera equivocada o lo pueden tergiversar. Entonces yo creo que los padres sí se están poniendo mucho las pilas en cuanto al tema de lo que encuentran en las redes con respecto a esos temas y está obligando a las familias a ser más claros, a dejar la bobada de que, como le decían a uno, eso es de grandes, eso es tema de grandes. Entonces, hoy en día usted a un niño no le puede contestar así, empezando porque ellos son más grandes que uno, ¿no? Eso es increíble. Saben más, están más enterados. Entonces yo creo que todo eso está haciendo que sea necesario hablar estos temas más abiertamente, más tranquilamente y más normalmente como debe ser. Totalmente. Y fíjate que así es Mar, así tal cual como describe María a las niñas y los niños de hoy, así es Mar, que es el personaje de una niña de 10 años que está en la serie, que es la hija de Gira, que es esta mejor amiga de Liana, la protagonista, y que tienen una relación pues como si fueran familia. Y esta niña no hace sino cuestionar, hacer preguntas, es la que está enterada de unos términos que ella va explicando todo el tiempo y entonces el reto ya no es el que de pronto tenía una hace unos años, que una crecía sin saber cómo era una misma, ni siquiera, sino que al contrario está sobreinformada. Y ese es el reto que tiene su mamá, que creció en otra época, que creció sin internet, que no tiene ni idea cómo son las redes, de empezar a entender cómo es el mundo de esta niña para que puedan conversar. Y ese es como el otro aspecto que me llama la atención de poder, porque vi el tráiler y en el tráiler me sorprendió cuando la niña dice aborto, que es una expresión que causa todavía muchísimo resquemor y que me parece valiente de la serie que en este caso la aborden no con adolescentes como se suele ver actualmente con series de genéricas tipo La Rosa de Guadalupe, sino que ya son niños que de alguna manera empiezan sin que implique que debamos tenerlos protegidos en una burbuja, pero que ya es inevitable que empiecen a encontrarse con esa información. Ahí también está como digamos, como el tema de cómo, digamos, que los chicos lleguen a esa información de una forma adecuada, ¿cierto? Ajá. Sí, yo creo que se trata es de eso también, ¿no? Porque llegar van a llegar, eso es inevitable. Eso nadie hoy en día lo puede evitar. Ellos tienen acceso, saben cómo, así usted les diga que por aquí no, que por allá no, ellos llegan, porque van a llegar. Entonces, lo importante es uno tener las antenas listas puestas para poderles
responder a las preguntas, a las inquietudes, tratarles tratar de aclararles de pronto ciertas cosas, porque la información no siempre llega como debe ser. Entonces yo creo que ese es uno de los temas que a mí más me llama la atención de la serie, porque es así, son muy chiquitos y ya están tratando de abordar unos temas que, Dios mío, uno se hace la señal de la cruz con las cosas que dicen los niños hoy en día, pero hay que estar listo, porque es preferible desde niños que sepan cómo es la cosa para que ojalá sea que tengamos menos adolescentes embarazadas, que eso es por falta de información, porque no tienen claras las cosas. En cambio, si desde niños van entendiendo de qué se trata, pues de pronto podemos lograr que no haya tanto embarazo adolescente, que eso es terrible. Claro, Sí, coincido totalmente. Y es que además es eso, es que la información ya está ahí. La serie, pues sí, yo creo que es una serie que pueden ver las niñas, niños y adolescentes, sin duda, porque Sí. es que aunque trata todos estos temas, pues no es que la serie les esté hablando de estos temas por primera vez. Ellos ya han escuchado estas cosas en canciones de reggaetón, en TikTok, Ajá. de sus amigas, ya lo escuchan en todas partes y la serie lo que hace es mostrar cómo podemos conversar de esas cosas en familia. Y ojalá, digamos, en un segundo nivel, después de reírse y acompañar un rato a las familias, de pronto también dejar un poquito de información y de mensajes que consideramos muy importantes. buenísimo. Y hablemos de alguna anécdota de producción, ¿cómo fue la grabación? Me imagino que lo hicieron el año pasado. ¿Qué nos pueden contar frente a todo el proceso de realización? Ahí sí le toca a doña María Ángela, pobrecita, que le tocaba, además de todo, ser la protagonista y aprenderse mucha letra y estar pendiente de todo, siendo creadora, haciendo todo. Y le diste Pero, consejos, me imagino, le dio consejos porque en términos Muchos. actorales. Hablamos mucho, me acuerdo que tuvimos una conversación sobre Peter Pan, sobre Marías en el teatro, sobre la televisión, sobre cómo ha cambiado la televisión, sobre crear también y arriesgarse. Yo creo que para mí, y hablo por todo el equipo, tener a María en la serie fue una felicidad muy grande. ay, tan Eh, y nos sentimos como muy impulsadas a seguir creando. No, pues, ¿qué te cuento? Pues sí, María tiene toda la razón, pues esto fue maratónico, en efecto, este es mi primer proyecto de ficción seriada, pues. Yo había, lindo. pues para televisión, yo había hecho una serie web y bueno, esta es la primera vez que hago una comedia así de 6 capítulos de media hora. Eh, y entonces, pues nada, estaba cumpliendo un sueño de muchas formas, porque primero, pues yo quería probar este lenguaje de la ficción audiovisual, escribiendo. Segundo, estaba cumpliendo el sueño de hacer, ¿no? Porque cuando yo desarrollé la historia ni siquiera sabía que existía una convocatoria del MINTIC para series creadas por mujeres. Y yo decía, pues pucha, ¿cómo vamos a financiar esta idea? Y entonces, pues el sueño de hacer y de enterarse además cómo se hace, pues era muy retador y muy emocionante y muy retador otra vez, ¿no? Porque pues ya te imaginarás que una se imagina monos voladores en todas las escenas y pues para eso no alcanzan los recursos del Mintic. Em, entonces, pues eso fue un reto. Y para mí también era muy importante tener un espacio de trabajo cuidadoso. Entonces, pues diseñamos un protocolo de prevención de violencias y discriminación en el set que compartimos, que dialogamos, que fue importante en muchos momentos en la rutina de trabajo. Pues porque sabemos que es muy importante que eso que decimos hacia afuera también lo intentemos aplicar desde adentro. Y pues eso es retador porque es una industria que como todas, porque esto pasa en todas las oficinas de todos los sectores, pues no solo en el audiovisual, pues ha visto pues muchas denuncias de mujeres por violencias y demás, y para mí era importante pues como apostarle al cuidado, y yo creo que eso es una fórmula que no está terminada de resolver, y pues nosotras intentamos y creo que podemos seguir mejorando hacia el futuro, pero pues teníamos mucho esa conciencia en el equipo. Y pues ya actuando, pues creo que fue la parte que más disfruté, porque este era un sueño, el sueño más puro de infancia
es situación. Todos estos son sueños como laborales y adultos, pero el de actuar es un sueño de la niña de 10 años que fui ahí parada frente al espejo haciendo teatro en Cúcuta. Y yo dije, pues me voy a dar ese regalo y si María Cecilia Botero va a ser mi mamá, pues doble regalo. Y pues me di el regalo. ¿Y Muy cómo te bien, sentís? además, muy Qué bien lo bueno, hizo. muy Sí. bien, esa es la idea. ¿Y cómo con el elenco, María Cecilia, cómo fue esa integración, todo? De acuerdo a lo que nos cuentas entonces, María Ángela, el equipo de trabajo entonces, además se sintonizó con algo que de pronto se está implementando en los sets de grabación, ¿cierto, María Cecilia? Todo este tema de Así protocolos. es, así es. Y me parece súper importante, de verdad, que se esté primero reconociendo que eso es una realidad, porque duramos muchos años en que esa realidad inmediatamente pasaba a la fiesta. Eso no existía. No, no, no hable bobadas, no diga nada, cállese la boca, no la vuelven a llamar a trabajar. Mucho cuidado con lo que dice, mucho, de quién habla, todas esas cosas y esos miedos con los que a veces a tantas actrices les ha tocado funcionar, pues ya eso se está empezando a manejar de otra manera, cosa que me parece muy importante. Incluso yo hice ahora hace poco una serie con Netflix. Netflix es súper exigente y tiene también sus protocolos súper claros, eh, líneas de acceso inmediato por si alguien se siente mínimamente mal. Luego yo creo que es importantísimo que todo eso se esté dando porque, pues bueno, la realidad es que pasan cosas horribles y han pasado cosas horribles. Entonces, pues, gracias a Dios acá, pues también el elenco era muy chévere, todos eran muy, muy chévere, gente muy tranquila y la pasamos súper bien. Eso sí, ¿para qué? Buenísimo, pues yo estoy muy contento de poder presentarle al público a los lectores del tiempo.com en la sección de blogs y a los escuchantes, a las personas que escuchan Radio Distractor, la Wedding Planner, que ya está en Canal Capital. Son 6 episodios que se emiten sábado y domingo, ¿cierto, María Ángela? Sí, sí, se emitieron sábado y domingo en Canal Capital, pero fíjate que van a emitirla nuevamente en Canal 13. Entonces, mi invitación es a que sigan las cuentas de @la Wedding Planner serie en Instagram y Facebook, porque ahí les vamos a estar anunciando y confirmando esa fecha en Canal 13. Como tú sabes, estas convocatorias del Mintic eh, están hechas para que también los canales públicos tengan acceso a este contenido. Entonces, pues muy pronto estrenaremos en Canal 13, pero muy seguramente vendrán otros lugares y plataformas en las que estaremos emitiendo y la forma de enterarse es seguirnos en Instagram y Facebook. Pues ya saben entonces, la Wedding Planner, una serie colombiana de vanguardia, con humor y con una gloria de la televisión, Ujú. participando en ella, que es María Cecilia Botero, a quien desde luego sobran los elogios y los homenajes por el trabajo y la trayectoria que tiene. María Cecilia y María Ángela, muchísimas gracias por estar en este espacio. A ti, muchas gracias por invitarnos y por tenernos tan presentes. Es súper importante hacerle también bulla a este tipo de cosas, no solo a las superproducciones. Estas cosas son muy importantes. Te agradecemos mucho, de verdad. Mil gracias, Juan. Muchas gracias por esta conversación. Me uno al agradecimiento de María. Gracias por permitirnos hablar de nuestro proyecto y bueno, ahí seguimos conectados. Claro que sí, y ustedes ya saben, en Semana Santa tendremos esta y otras recomendaciones colombianas de series que podemos disfrutar en esta temporada vacacional. La primera del 2024, ya salió nuestra primera parte con programas que seguramente no todos irán a ver, porque algunos son un poco pesados, pero con otros se van a divertir. Y con esta seguramente, además de aprender, que pueden ver en familia, también la van a pasar muy bien. Yo soy Juancho Parada, ya saben, estoy en Twitter en X Twitter, @Juancho Parada, en YouTube Juancho Parada, encuentran los capítulos anteriores de Radio Distractor y en el tiempo.com en el blog Esto le pasa. Distractor. Con ustedes, pues, un gran proyecto y nos encontramos entonces en una próxima oportunidad con nuevos invitados aquí en este espacio llamado Radio Distractor. Muchísimas gracias.